Hola a todos. Soy Beast Fanfics, y estoy emocionado de presentarles un nuevo contenido con temática de reencarnación, comenzando desde cero. En este mundo, que fusiona elementos avanzados y orientales, donde las batallas y los combates son de todos los días aquí. Imaginen una vida en la que puedo actuar como un asesino a sueldo, calculador y preciso como un ninja, o transformarme en un héroe que defiende a los inocentes sin recurrir a la violencia innecesaria. Equipado con habilidades únicas, pero poderes obtenidos a base de experimentos de diferentes villanos en estos cuerpos. Cabe destacar que los personajes y elementos de estos animes no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos creadores. La historia, sin embargo, es completamente mía. Bienvenidos a Héroes Clandestinos. Espero que la disfruten al máximo. Capítulo 1. Técnicas malditas poderosas. Continuando con el capítulo pasado. Ambos chicos en la escena se quedarían pasmados. De la nada, a su base un sujeto de ojos vendados llegó ahí, se presenta como Satoru Gojo y de paso, dice que está ahí para tomar a ambos jóvenes como estudiantes de hechiceros. La idea era totalmente... no lo sé, Rick, parece falso, decía Tomou susurrando al lado de Otaru, quien asentía con cara de juicio. Sí, pero hay algo que me inquieta, que seamos hechiceros. Pero solo lo seríamos si poseemos energía maldita, decía Otaru a su compañero. Sí, porque nos pide ser hechiceros, no tenemos lo que se llama energía maldita, decía Tomou de brazos cruzados. Jejeje, parece que ustedes no pueden verlo, no los culpo, el mundo de la hechicería es algo muy complejo, para personas como ustedes, decía Satoru moviendo la venda de su ojo, viéndose una pupila azul brillante. La cual veía a través de ellos, energías internas que estaban dormidas aún. Espera. ¿Dices que poseemos la energía maldita, pero aún no podemos acceder a ella? Preguntaría Otaru. Ese es imposible, pruébelo, decía Tomou mientras sus maniquíes se hacían en fila. Si lo que dices es verdad, pruébalo, enséñanos el cómo manifestarnos y ahí te podemos creer si es verdad, decía Otaru serio. Bien, es un reto, déjenme, decía Satoru, quien desaparece en un borrón. Y de la nada, reaparece frente de ambos y extiende sus dedos, colocando las yemas en sus frentes, un golpe en la frente de ambos se daría. Cosa que de la nada, ambos caen, mientras un calor en los cuerpos de ambos se darían. Ark, ¿qué es eso lo que siento? Preguntaría Otaru al sentir algo dentro emerger de su ser. Sí, ¿por qué hizo eso?, decía Tomou levantándose aturdido y sintiéndose diferente. A lo que Satoru dice divertido. Eso que sintieron, es su energía maldita, por lo cual, ustedes dos, posee su propio ritual maldito, respondió Satoru con una sonrisa. Espere, ¿en serio? Decía Tomou choqueado viéndose las manos y el cuerpo, poseían energía maldita de alguna ir. Ok, ya me convenciste, decía Otaru. Y antes que Satoru, otra persona aparece. Aquí traje la pizza, decía el repartidor que vería a los tres en el almacén. Mía. Decía Tomou adelantando, pagando y dándole propina al pizzero. Gracias, que tenga buen día, decía Tomou cerrando la puerta. En eso, dentro del almacén, estaría hablando. Ahora que sabemos de poseer esa energía, ¿debemos manejarla, no? Preguntaría Otaru. Así es, de alguna forma pude sentir sus energías cerca de donde pasaba y ahora los conozco, respondió Satoru. Entonces la energía maldita despertó y es una fuente de poder diferente a los Koseis, pero que muy pocas personas son capaces de despertarlo, ¿no? En ese caso, ¿qué tan fuerte es una persona con energía maldita de diferencia de un Kosei?, preguntaría Tomou. Tanto que podrías desafiar las leyes de la física, uno de esos es crear tu propia expansión de dominio, que es parecida a una dimensión de bolsillo y de las más poderosa, respondió Satoru. Oh. Decían ambos modo chibi emocionados. Si es así, ¿cómo podremos saber nuestra técnica maldita, o qué podemos hacer con ella?, preguntaría Otaru curioso. Eso es simple, si quieren averiguar sobre sus rituales malditos, vengan conmigo a la escuela de hechiceros, en Tokio, ahí podremos descubrir sus rituales, sugeriría Satoru. ¿Tokio? Otaru, ¿tenemos algo en la agenda?, preguntaría Tomou. A lo que Otaru tomaría un cuadernillo, revisando las páginas de quehaceres, todos vacíos XD. Ninguna, por ahora, respondió Otaru.
¿Podemos ir ahora? Preguntaría Tomou, a lo que Satoru responde sonriendo. Horas después, mediodía, ubicación, Japón, Tokio. En eso el tren vía se detiene y de ahí, se ve a ambos jóvenes bajarse, atrás de un Satoru tranquilo quien era el guía. ¡Wow! Decían ambos reencarnados al ver el hermoso paisaje de Japón, edificios, más gente, hasta cosas otakus por doquier. No se distraigan y sigamos, decía Satoru tomando de la camiseta a ambos para llevarlos, por todo Tokio hasta la ubicación que les decía. Este lugar, es muy diferente de otras escuelas que conozco, respondió Otaru asombrado de sus estructuras. Es todo hermoso, ¿puedo comprar trajes aquí para mis maniquíes? ¿Cuánto cuestan las herramientas aquí? Preguntaría Tomou a Satoru emocionado. No te imaginas cuánto cuesta, ya que ni con tu alcancía, no lograrás comprar las armas de este lugar, decía Satoru. Mátenme, pipipi, lloró Otaru cómicamente derretido en el suelo. Momentos después. Se verían como los tres personajes, habrían llegado a una especie de terreno abierto con edificios, patio, una escuela a simple vista. ¿Es así? Preguntaría Otaru al ver la estructura. Ok, y dinos, ¿cómo podemos descubrir nuestro ritual maldito, debido a que no sabemos cuál es? Preguntaría Otaru. Ahora mismo lo sabrán, pero antes, Masamichi debe conocerlos, decía Gojo pasando de entre ellos, subiendo los escalones. Los reencarnados se miran confundidos pero de igual forma lo seguirán. De esa forma, de pasillo en pasillo, llegarían a una oficina de madera japonesa, pero lo raro, era de ver muchos peluches en el suelo de animalitos. Wow, son muchos peluches, decía Otaru. Jejeje, miren, este parece de un perrito, decía Tomou tomando un peluche verde algo grande. Pero de la nada, el peluche cambia, abriendo su boca mostrando una hilera de dientes que casi, de un mordisco le quita la nariz a Tomou, quien lo suelta por instinto. Esa cosa se mueve. Gritaría Tomou viendo sudando que casi pierde la nariz por lo que es a esa cosa. Ese es como, tu kosei de muñecos. Exclama Otaru. Así, quieto, decía Tomou enviando los hilos de chakra al peluche, el cual fue sometido. Jajaja, ¿quién es el titiritero ahora Pelú? Estoy rodeado por los demás peluches, ¿cierto? Decía Tomou sudando. Sí, respondió Otaru ya que vio que los demás peluches, rodearon a Tomou. Y antes de atacar. Satoru, veo que si viniste con compañía, dijo alguien de la nada, viéndose que les habló un hombre, de apariencia ruda, barba candado con lentes, piel morena y pelo corto de los lados y por arriba en puntas, con una expresión de haberlo visto todo en la vida, parecía un sarambabiche, de no ser por tener aguja de coser y un mini peluche en las manos. Cosa que Satoru lo saluda. Masamichi Taiga, ¿cómo está director? Qué alegría de volver a verlo, y como ves sí, regrese de mi viaje a Mosutafu con la maldición de Ailista, pero mire, le tengo una sorpresa, decía Satoru mostrando cómicamente a ambos personajes nuevos que trajo con él. Murmuró Masamichi, y de un gesto de su mano los peluches dejarían a Tomou. Wow, ¿cómo hizo eso? Decía Tomou viendo que ese poder era similar a su kosei. ¿Acaso eso es lo que llaman, ritual maldito? Preguntaría Otaru. Satoru, quiero una explicación, pediría Masamichi dejando lo que hacía, o sea coser el diminuto peluche. A lo que Satoru explica del por qué trajo a esos jóvenes y que poseía energía maldita, lo suficiente para ser un hechicero y quieren saber cuál es su ritual de cada uno. Y esa es la razón del que los traje aquí, respondió Satoru como si nada. Así que energía maldita, Ya veo, díganme jóvenes, ¿cómo despertaron o no sabían que tenían ese poder? Preguntaría Masamichi sin cambiar de tono. A decir verdad, no sabíamos que poseíamos dicha energía hasta que Satoru vino a nosotros y nos dijo que seríamos estudiantes o algo así, decía Tomou. Ni idea de cómo pasó. Decía Otaru. Ok, eso quería escuchar, escucha Satoru, parecen buenos candidatos pero no acepto a cualquiera en mi escuela, decía Masamichi. Oh por favor Masamichi, yo puedo ver el potencial de esos dos, si les das la oportunidad de descubrir su ritual maldito, podrían ayudarnos con las maldiciones, decía Satoru. Bien, lo pensaré si responden una pregunta, niños, si aprenden ambos a usar la energía maldita y si es posible, sus técnicas, ¿qué harían con ellas al obtenerlos? Pregunta Masamichi algo serio.
Mire, señor Masamichi, nosotros no sabíamos nada de esto, y cómo procesaros saber que tenemos ese poder, respondió Otaru. Nosotros no tenemos objetivos malvados o desesperados por crímenes o dominar ciudades, esos tipos que obtienen poder y se vuelven locos con ellos, los usaremos para nuestro beneficio y de la sociedad quien lo necesite, además de encargarnos de las maldiciones que amenazan a la humanidad, además de los villanos, todo bajo la tutela de los hechiceros que son capaces de ayudarnos como ustedes, le estaríamos agradecidos, decía Tomou. Y si usamos ese poder para razones egoístas, es mejor así, no quiero arrepentirme después y no ser responsable de mis propios actos, respondió Otaru. Masamichi al oír todo sin interrumpir, da su respuesta. Están aceptados, felicidades, han pasado mi prueba, decía Masamichi declarando a Tomou y a Otaru como nuevos alumnos. ¿Esto era una prueba? Preguntaría Otaru por lo que pasó ahora. Sí, felicidades por aprobar, respondió Satoru con una sonrisa. Wow, es el examen más fácil que he hecho en mi vida, ya probé sin saberlo, decía Tomou cómicamente. Satoru, procede a enseñarles la institución y después, ponerlos a manejar sus energías malditas, después de lo que pasó en Mosutafu con el festival deportivo, el alza de crímenes y maldiciones puede que aumente, decía Masamichi. Entonces, nosotros debemos de encargarnos de las maldiciones, al ser espíritus malditos, ya que no serían vistos por el ojo humano, decía Otaru al ser su tarea como hechicero. Así es, algunas cosas como lugares abandonados, hospitales, morgues y cementerios abundan estas criaturas, formadas por emociones humanas negativas, y son más peligrosas de lo que creen, además de los kaijins, existen categorías para ellos, 4, los de grado 4 al 3 son prácticamente maldiciones fáciles, la categoría 2 son algo más difíciles y se requiere un nivel más avanzado, más categoría 1 se necesitan de hechiceros poderosos como yo para poder darles pelea, y la categoría más peligrosa es la especial, decía Satoru. ¿Especial? O sea que son niveles como el suyo, preguntaría Tomou tras de él. Exactamente, pero hay maldiciones de categoría especiales, que incluso son más poderosas, no importa si estás en esa categoría, uno puede ser más fuerte que el otro, respondió Satoru sobre los grados especiales. Eso dejó pensativos a ambos, y con más ganas de aprender a usar su energía maldita y combinarla con sus koseis, de ser necesario en caso de algún día toparse con una de ellas. En eso, Satoru los llevaría a una zona baja de la escuela de hechicería. ¿A dónde vamos? Preguntaría Otaru tras de Satoru quien los guiaba. Espero que el lugar donde nos lleve, pueda ayudarnos en descubrir sobre nuestros rituales malditos, respondió Otaru. O lo es, aquí es donde aprenderán a manejar y emanar energía maldita, decía Satoru a ambos viéndolos por encima del hombro. Cosa que ambos en eso se emocionan, pensando que es entrenamiento físico y mental, como esos animes de entrenamiento duro, para volverse chetos. Pero todo eso cambió cuando al llegar al final, en vez de encontrar una escena de entrenamiento personal o una sala abierta, estaría una habitación común, televisor, reproductor, refrigerador, parecía un simple cuarto para otakus. ¿Qué es este lugar? Preguntaría Touma sudando una gota al no ser lo que esperaba. ¿Qué? Este es el lugar donde despertarán y aprenderán a manejar energía maldita, decía Satoru encogiéndose de hombros como lo más obvio. Honestamente, no sé si podré descubrir cuál es mi ritual maldito, respondió Otaru. Jejeje, ¿qué? ¿No todos los entrenamientos son como esperan? Bien, para el entrenamiento, van a pasar el día entero viendo todas estas series, sin despegar los ojos de la pantalla, mientras, envían energía maldita a estos dos peluches, decía Satoru. Primero dándole un peluche de oso con guantes de boxeo azules a Otaru, el cual en la mano de Satoru estaba dormido. Wow, no pareces nada sorpecho, decía Otaru. Jejeje, esa es la idea, tienes que enviarle energía maldita a este peluche porque si no, decía Satoru dejándole de dar energía. Y de la nada. Puñetazo. Un guante de boxer azul sería enviado a la cara de Otaru, volándole la mejilla y mandándolo al suelo de un golpe. Gri. Chilló aquel osito boxeador que dio el knockout. Beth, ese oso está hecho por Masamichi, para entrenamiento de energía maldita, se duerme cuando le envías de tu energía pero si te detienes, te golpeará dando a entender que debes hacerlo de nuevo, para ello las series como método de distracción para darle dificultad, decía Satoru a un caído Otaru.
Ajajaja, se rió fuerte Tomoe ante la escena. Pero ahora Satoru le dio su peluche, cosa que suda ya que este era una enorme. Ese serpiente, decía sudando al ver que el peluche que le tocó, no podía golpearlo, pero, podía estrangularlo quizás. Vamos, será sencillo, respondió Satoru. Y así, sin más opciones, empezaron con lo dicho de Peliblanco. Les recomiendo mirar esta, la protagonista es insoportable pero se muere al final, decía Satoru. Ya le arruinaste el final, decían ambos sudando. Después de eso, harían el entrenamiento dado por su sensei, entre comillas. Y así fue, los primeros días, no fueron nada fáciles, sin perder la concentración ya que veían película y poner energía maldita en el pelú. Puñetazo, rugió el oso ya que Otaru se distrajo tomándose un refresco en una serie llamada Dragon Orbs. Cosa que lo hace atragantar y caer por el golpe. En cuanto a Tomoe. Te desgraciada, decía Tomoe morado al ser estrangulado por el peluche serpiente. ¿Puedes respirar?, pregunta Satoru tras de ellos. Bueno, el aire sale pero... La serpiente lo aprieta más fuerte. No le presten atención, eso es lo que él quiere, decía Tomoe desmayándose de paso. Y así, los dos harían su ejercicio de manejo de su energía maldita, no sin recibir a cambio, unos puñetazos y estrujamiento de cada uno. Momentos después de entrenar e irse a los cuartos de visita. Viejo, me duele el cuello, decía un Touma con cuellera después de ser estrangulado muchas veces por esa maldita serpiente. Otaru no estaba mejor, literalmente con bolsas de hielo en su magullada cara. Me lleva la chingada, decía Otaru algo cansado y herido. Oye, ¿por cuánto debemos seguir con esto? Un día y ya me quiero ir, se queja Touma recostándose en la cama. No lo sé, supongo que hasta que sepamos cuál es nuestro ritual maldito, me hubiera gustado ser como Iguruma, en solo un mes, pudo dominar su ritual, más los rituales inversos, todo un prodigio, decía Otaru. Mierda, susurra Touma, y de esa forma, siguieron los días. 6 para ser específicos, golpes, estrangulaciones, y la pila de DVD series apilada en 2 montañas, vista y no vista, todas fueron vistas esa semana. Con los protas con los ojos rojos de tanta televisión, pero los peluches dormidos al recibir energía maldita. Completando de esa forma el entrenamiento. Jejeje, así se hace mis estudiantes queridos, lo han hecho muy bien, decía Satoru llegando. Murmuraban ambos cayendo al suelo cómicamente debido al cansancio, estrés mental y magullaciones. Siendo visto por Gojo por la escena. En eso les pregunta. ¿Y tuvieron resultados? Preguntaría Gojo. Bien. Prácticamente fui estrangulado por un puto peluche, viendo todas las series, gritaría Touma. Perdí 3 dientes por culpa de este oso del demonio, eso le llama estar bien, gritaría Otaru. Pero aún así, lo lograron, ya pueden manejar su energía maldita, ustedes dos, así que, hay que poner en práctica en un campo de entrenamiento, decía Gojo al decir que será en físico. En eso ambos invocan energía azul de sus manos. Así es, ahora viene el verdadero entrenamiento, ¿cierto? Preguntaría Touma. Satoru asiente sonriendo. Momentos después. Ahora se les vería a ambos estar en el campo de entrenamiento de la academia, a frente de 2 espantapájaros de paja y Satoru al frente. Bien, antes de empezar, deben saber que hay 2 cosas diferentes de la energía maldita y la técnica, decía Satoru apuntando a las 2 latas. En eso, se ve como una de ellas en segundos es perforada y la otra aplastada por una fuerza invisible, ambas perdiendo el jugo. Ven, un ataque fue hecho con técnica maldita y el otro con energía, decía Satoru. La energía que producen, nace mayormente de la ira y el miedo que producen, básicamente energía negativa sirve para hacer su poder, explica Satoru. ¿En serio? Entonces ¿cómo la usa usted? Lo vemos relajado todo el tiempo, decía Touma ladeando la cabeza. Es porque ya la domine, casi del mismo entrenamiento de ustedes y puedo usarla aún si no estoy enojado, decía Satoru. No entendimos nadita, decía Otaru y Touma al mismo tiempo con la cara chibi.
Bien, explique sobre la energía maldita. Ahora las técnicas, verán, las técnicas malditas son habilidades únicas que permiten a un hechicero manipular esta energía de forma específica para realizar acciones, como atacar, defender, o crear efectos como el espacio o la manipulación de cuerpos malditos. Básicamente cada persona puede despertar su propia técnica maldita, por ejemplo la mía que es infinito. Masamichi también tiene su técnica maldita, es la técnica de manipulación de marionetas, que permite manipulación de marionetas de cualquier distancia o localización, explica Satoru. Es como Mikosei, decía Touma alzando la mano. Entonces, ya es el momento de saber cuál es nuestro ritual maldito de cada uno, decía Otaru. Así es, por ello, estos dos maniquíes servirán para ver qué pueden hacer sus técnicas malditas y en qué se especializan. Comiencen cuando gusten, decía Satoru con tableta en mano y lápiz. Ok, hagámoslo, vamos Tomou, decía Otaru para descubrir su ritual maldito. Así es, grrrr, decía Tomou extendiendo su brazo hacia adelante, esperando que saliese algo, pero solo energía maldita. Dale más potencia, aconseja Satoru. Grrrr, casi, decía Tomou sudando. Cosa que de la nada, el maniquí empezaría a convulsionar, y sale de su podio, literalmente de pie. Ah, lo hice, y sin Kosei, decía Tomou celebrando. Uy, nada mal, es como la de Masamichi, interesante, decía Satoru anotando la técnica maldita de manipulación de marionetas. Jejeje, rió Touma tomando una venda que le robó a Satoru en secreto y se la colocó al maniquí de paja. Arreglando de paso el pelo. Miren, es paja ojo, se burlaría Touma ante el espantapájaros con su gear. PFFFF, ajajajaja, reía Otaru fuertemente ante cómo se movía el espantapájaros, realmente se parecía a la versión paja de Satoru. Satoru vio que usó su vendaje en el muñeco de paja. Miren, así es como se usa la técnica maldita, decía Tomou mientras controlaba al muñeco de paja. Crack. Sonó de la nada, y para sorpresa de todos, algo invisible salió del maniquí y dejó un hueco enorme en el tronco. ¿Pero qué mierda? Exclama Otaru de ver eso. En eso Satoru va a investigar, y se ve su rostro del otro lado del hueco. ¿Ese sensei, ese fue usted no? Preguntaría Touma sudando. Sí, ese es mi ritual, eso no lo vi venir, decía Satoru sorprendido. Wow, puede hacer rituales sin usar las manos, decía Tomou emocionado. Pero Satoru niega, y decide probar algo. Tomou, haremos algo, sigue mis movimientos y trata de hacer que el maniquí me siga, decía Satoru. Quitándose un poco. Cosa que Tomou confundido, haría lo mismo, el maniquí copiando los movimientos de Satoru, y de la nada energía roja empieza a fluir, como si el maniquí copiase los movimientos y ataque. ¿Qué va a hacer, sensei? Preguntaría Otaru. Rotación de ritual, rojo. Decía Satoru disparando dicho ataque al cielo, generándose una enorme explosión de paso. Para sorpresa de todos, pero Otaru al verla, sus dedos se mueve y el maniquí hace lo mismo, disparando el ataque al cielo generándose la misma explosión. Ya. Sensei, el muñeco hizo lo mismo que usted, decía Tomou cómicamente. Al parecer, ese es tu ritual maldito, puedes copiar otros rituales, y esa es la prueba, decía Satoru. Pero ¿cómo? Es imposible, decía Tomou, viendo cómo Satoru sacaba el vendaje del muñeco. Pero ahora, el maniquí no podía hacerlo, nada. El ataque se le fue, decía Otaru. Parece que era temporal, decía Tomou controlando el maniquí, que ya no podía hacer el ataque. Satoru mira su vendaje y al maniquí, confundido hace un experimento. En eso, ve que un mechón de su cabello, pegada a su vendaje. Por curiosidad, le coloca el mechón al maniquí, y en segundos vuelve el poder. Interesante, decía Satoru sonriendo ante este increíble hallazgo. ¿Qué es sensei? Preguntaría Otaru al ver que no decía mucho. Ya sé por qué se pudo lograr imitar mi ritual y era que solo funcionaba si poseía una muestra mía, como un mechón de mi cabello, explica Satoru. Debe ser eso, mi técnica maldita de control de marionetas debe estar ligada al mimetismo, decía Tomou chocando su palma. Diablos Tomou, ya sabes cuál es tu ritual, decía Otaru. Bien,
Vamos Otaru, tú sigue sí, Sensei ¿qué mierdas hace? Preguntaría Tomou sudando una gota. Ya que Satoru estaba peinando al maniquí de paja y le colocó la venda de vuelta. ¿Qué? Es muñeco, debe verse como el sexy Satoru Gojo que soy, decía Satoru. Suspiro, podemos seguir, decía Otaru dando un paso al frente. Cosa que así, el otro maniquí de entrenamiento estaría frente a frente contra Otaru. Bien, es hora Otaru-kun, decía Satoru atento, satisfecho con la primera técnica maldita ahora con la segunda. Una duda, hubo un hechicero, que a pesar de poseer energía maldita, nunca tuvo un ritual maldito propio. Preguntaría Otaru. Ahora que lo dices sí, es un espadachín antiguo alumno de la academia, se encuentra en otra ciudad, solo se especializa en ataques de katana fuerte con energía maldita, explica Satoru. Ah, ya veo, y si es así, si yo poseo energía maldita y no un ritual maldito, decía Otaru algo desanimado. Pero claro, puedes intentarlo si gustas, las técnicas no nacen solas, decía Satoru levantando el pulgar. Vamos amigo, el público te aclama, decía Tomou, y viéndose al maniquí de paja con 4 maniquíes de madera aplaudiendo. A lo que Otaru vería el maniquí de paja, pero en eso, desistió y no hizo nada. No puedo, no creo tener un ritual, decía Otaru. Vamos, solo necesitas motivación Otaru-kun, decía Satoru. Ya sé, inspírate con esto, decía Touma tomando su celular, y colocando un vídeo del juego God of War Ragnarok, el legendario Kratos. Lo único que me consuela, decía Otaru viendo los vídeos de Gol Oficial War. Sonido de chispas. De la nada y para sorpresa de los tres, el celular de Tomou brillaría y al estilo Matrix, se materializa un hacha con bordes azules al frente, cayendo al suelo con un ruido sordo. Dejando a los tres con la boca abierta. Ese es, el hacha Leviatán, decía Otaru al tomar el hacha y el filo empezó a congelarse. Oh, nada mal, pruébalo Otaru-kun, decía Satoru escribiendo lo que pasó, hecho de energía maldita fue capaz de sacar un arma de juego de la nada. Y en eso, Otaru arroja el hacha hacia el muñeco de paja y al clavarse, se congela por completo. Wow, posee los efectos de la hacha de Kratos, decía Otaru sorprendido. Viejo, ¿tu ritual acaso te permite sacar objetos de videojuegos al mundo real, con tu energía maldita? Decía Tomou emocionado. Espera, si es así, decía Otaru sacando del celular, el vídeo de Infamous Second Son. Y pondría en un personaje, siendo Eugene Sims, con su habilidad del vídeo. Y un código Matrix saldría y ahí, entraría en su cuerpo, teniendo dichas habilidades. Interesante, un ritual virtual que permite materializar cosas digitales al mundo real con energía maldita, es una técnica nueva de invocación, decía Satoru anotando. En eso, Otaru emergería en su espalda, unas alas de píxeles pareciendo un ángel. Jojojo, amigo, tienes su misma vestimenta, decía Tomou volviéndose loco de la emisión. Wow, entonces poseo de controlar los píxeles y vídeos como mi ritual maldito, decía Otaru. Bien, los análisis de técnicas malditas listas, Tomou, felicidades, has obtenido una gran calificación por la técnica de manipulación de títeres, mimetismo, que te otorga el rango especial. Y tú Otaru, posees una técnica maldita nunca antes vista que te permite materializar cualquier cosa digital ya sea de videojuegos, películas quizás, pero aunque se necesite dispositivo cercano para invocarlo, tu técnica es letal, y te coloca en la categoría especial con Touma y alguien más, decía Satoru felicitando a ambos. Espera. ¿Categoría especial? Eso quiere decir, decía Otaru. Así es, están cada día a mi nivel, felicidades, decía Satoru sin terminar. Somos especiales, decía Tomou y Otaru tomándose las manos y saltando como infantes. Alto, ¿sabes lo que dice Sensei? Categoría especial, ¿qué significa? Potencia mundial que puede dar en jaque a un país como Estados Unidos, decía Otaru de ese punto. Jejeje, sí, ambos son prácticamente hechiceros de alto nivel, imagínate si Tomou fuese malvado, mechones de cabello de los más fuertes podría destruir el mundo con sus creaciones, decía Satoru. Oiga. Porque yo soy el villano en la explicación, se queja Tomou. Sí, y yo puedo reformar la realidad con píxeles, sería como un dios, decía Otaru con cara de póker.
¿Entienden ahora lo que son? Bien, ahora que lo saben, pueden tener el resto de la semana libre, pronto los llamaré de vuelta para conocer a sus compañeros, decía Satoru. Cosa que se va saltando a brinquitos. Dejando a ambos ahí solos. Categoría especial, decía Touma al saber su rango. Aún así, hay que tener cuidado, ahora que podemos acceder a la energía maldita, eso significa que podremos ver a maldiciones a plena vista, decía Otaru. ¿Cómo haremos eso sin parecer, tú sabes? Decía Touma a la referencia de Raritos. No lo sé, eso es nuevo para nosotros, por ahora, quiero volver a Mosutazu, hay que decirle a Hendley Brava que ya encontramos un lugar para vivir, decía Otaru. Ambos al irse, al parecer Satoru no les mintió que una vez despertada la energía maldita, su vista al mundo cambiaría, ya que literalmente al pasar por la gente y edificios, veía criaturas de diferentes formas y tamaños, moverse entre la gente, invisibles para todos. Y claro, debía de volver a Mosutazu y avisar a sus dos aliados de su mudanza repentina. Oye, en Tokio aún hay herreros fuertes, ¿no? Preguntaría Tomou a su amigo de que si aún existen herreros. No sabría, y si es así, podría buscarlo con mi Kosei, decía Otaru. Porfis, será rápido, decía Tomou con las manos juntas. Así, usando su celular, Otaru usa su Kosei de Tecnokinesis y vería si había sobre un herrero habilidoso. Y ahí, pudo encontrar una respuesta. Aquí está lo que busca, decía Otaru. Está en una colina, agencia del héroe rango S Atomic, qué difícil, decía Tomou al ver las condiciones. Deberé de usar mis habilidades nuevas para poder llegar ahí, murmuró Tomou pensativo. Oh, Otaru, dime una cosa, ¿tienes acceso a Harry Potter? Preguntaría Tomou con una idea. El manto de la invisibilidad, ¿no es así? Preguntaría Otaru. Tomou sonríe. Momentos después. Nos ubicamos específicamente en una parte apartada de la ciudad de Tokio, viéndose una larga de empinada colina con escaleras, estilo japonesa, o más conocida donde se encuentra el hogar y agencia de un héroe rango S, uno de los más fuertes conocido por su velocidad de ataque con la espada. Se vería en eso como la entrada sería abierta, ya que una especie de persona con traje de caballero saldría de ella, quizás un discípulo de dicho héroe, quién sabe. Peor lo que no noto sería que alguien pasó, antes de cerrarse las puertas. Cosas mías, decía el caballero, conocido como Laian, colocándose el casco para cumplir su patrullaje. Persevería como a pasos silenciosos, un Touma saca la cabeza del manto, riendo por lo bajo al ver que logro entrar, y burlar la seguridad. El manto de invisibilidad es la reliquia de la muerte, por lo cual, no puedo ser detectado al no estar vivo gracias a esto jeje, decía Touma caminando. Pero se paraliza al ver que alguien venía de frente. ¡Ay carajo!, decía Touma sin emitir ruido, ya que quien venía, era un espadachín, largo, rostro serio, mayor quizás, cabello negro con kimono samurái con capa roja y un símbolo atómico en ella, estampada. Ese sujeto no era nadie más ni menos que Atomic Samurai, héroe clase S rango 4 de la Asociación de Héroes. ¡Ay, es mi fin! Un segundo, y sí, decía Touma de forma perversa. Sin emitir ruido alguno para no ser visto, espero justo cuando el héroe pasó a su lado. Para en un segundo sacar la mano y dos hilos de energía ser enviados a dos hebras de cabello de la cola del caballo, ser arrancadas. Cosa que el héroe samurái, de una rapidez, desenvaina su katana para cortar lo que sería un enemigo. Aire, solamente, con las hojas cortarse. Rayos, creo que me estoy oxidando, decía Atomic Samurai. Poco sabía el que estuvo a milímetros de decapitar a Tomou, quien casi se orina en los pantalones del miedo. Diosito gracias, decía Touma sudando a balas, y de esa forma va a donde está el herrero. De hecho, fue más fácil de lo esperado, ya era casi viejito y era un herrero famoso por su Kosei, llamado Hefesto. Básicamente este Kosei hacía que toda persona crease armas sumamente fuertes y poderosas con cualquier metal, eso, le vino perfecto a Touma, ya sabrán por qué. Horas después, Japón, 7 de la tarde. Se vería a ambos reencarnados de regreso al almacén, con Otaru acomodando su nueva hacha y capa en un perchero. Pero Touma estaría trabajando con un maniquí, cinta, aislante y cosas. Oye, por las dudas, lo traje de parte del anime Naruto, decía Otaru. ¿Qué cosa?
Preguntaría Tomoe mientras tenía el maniquí en la mesa. En eso, señala un solo lugar y ahí, vería con sus propios ojos lo que vería Tomoe. Ya que vería unos títeres reconocidos, los 3 títerea de Kankuro, los 10 títeres de Chiyoa Kazuna y también el títere de Sasori, el tercer Kazekage. Oh, jejeje, amigo, qué buen regalo, decía Tomoe y en eso, envía los hilos de energía, todos conectándose a los títeres que se movían. Es como un sueño, susurra Tomoe sintiéndose genial. Bien, iré a un paseo, por las dudas, actualiza nuevos equipos para tu ahora, títeres, ya que no sería conveniente que alguien sepa el truco o las mismas armas que el de anime, decía Otaru. Jejeje, créeme, haré buen trabajo con ellos, decía Tomoe al tener las ideas más locas para hacer títeres, actualizar, mejorar hasta, hacer más allá, primero, el maniquí de antes con herramientas, darle vida con su cose y con su técnica maldita, darles las habilidades del herrero para trabajar. Esto se iba a poner bueno. Con Otaru. Se vería al mencionado caminar por las bellas calles de Mosutazu, absorto de la tranquilidad del momento, de paso, obteniendo las noticias de lo que pasó estos últimos 6 días desde que expusieron todo. Periódicos con el ex-héroe de fuego en Deagor, tomando una paqueleta de prisión con el rostro derrotado, ahora cumpliendo cadena perpetua en Tartarus. Katsuki Bakugo, el villano juvenil más peligroso, fue encerrado en un centro psiquiátrico de por vida debido a un trastorno que tenía en la cabeza, superioridad y altanería, dándole aparentemente torturas en su estudio mental. La mencionada Kai Natsutsumi estaría él solo 3 días libre por orden del presidente de Japón, además de una pausa en las clases debido a estar reestructurando la UA después de lo que pasó. Nezu tomó protocolos y recibió muchas demandas de padres para velar por la seguridad de muchos de sus hijos, prácticamente la UA estaba en paro. Cosa que en eso, Otaru suspira aliviado de cómo bien salieron las cosas, además de sus nuevos poderes, cose y técnica maldita. La vida era buena. Pero al pasar cerca de una parada de autobús, su sensor de energía maldita se activó, viendo de dónde venía la presencia, vio algo que le tomó por sorpresa en la parada de autobús. Y era una chica de cabello azul, ojos amarillos, con un uniforme escolar de preparatoria, viendo en su celular algo, pero lo que lo sorprende, es ver a ese espíritu diciéndole a esa chica. Oye, ¿puedes verme? ¿Puedes verme? Preguntaría aquel espectro a la chica que no le prestaba atención, aunque su miedo era evidente, podía verlo pero estaba actuando para no ser atacada. Así, Otaru caminaría tranquilo y al ya estar al lado de la chica, solo dice una cosa. A ella no la preguntes, porque yo sí puedo verte, fallido de aborto, decía Otaru serio. ¿Eh? Dijo aquella chica sorprendida de dónde vino la voz. Oh. ¿Puedes verme, eh? Bien, esto será divertido, decía el espectro cambiando de objetivo. Pero antes de responder, una hacha de hielo se clava en su cabeza. Graaya. Rugió el espíritu, sintiendo ese frío ardor, mientras empezaba a desaparecer en humo morado. Muriendo al instante. Eso dejó con la boca abierta de aquella chica, un chico de la nada apareció y con un hacha extraña, mató al espíritu que la atormentaba. ¿Quién es él? Susurró con un tono de asombro y gratitud la chica. A lo que Otaru extiende su mano y el hacha regresa a su mano y lo guardaría en su espalda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo fue que? Decía la chica alterada, apuntando del hacha al chico que en segundos se le devolvió el arma a sus manos. El mencionado al verla, solo se rasca la cabeza nervioso. Digamos, que es una de mis habilidades, para eliminar a esos espíritus malditos, decía Otaru a la chica. Espera, entonces, ¿ese sí puedes verlos? Decía la chica sorprendida, parece que ella no era la única. Así es, parece que puedes verlos con claridad, pero no puedes combatirlos y exorcizarlos tú misma, ¿no es así? Preguntaría Otaru a la chica. Ese sí, es un defecto, no sé cómo, cada día es una pesadilla con esas cosas que aparecen de la nada, y saben que puedo verlas, me atormentan y yo trato de vivir el día normal sin pensar que algún espíritu trata de matarme si se da cuenta, decía la chica temblando de paso. Cosa que Otaru acaricia su cabeza para tranquilizarla. Está bien, si quieres, puedo ayudarte con ese problema que tienes, decía Otaru con una sonrisa. Espera, ¿puedes ayudarme? Decía la chica de la nada sorprendida.
Es correcto, qué idiota soy, no me he presentado aún, me llamo Otaru Unamiya, decía Otaru presentándose. Miko Yotsuya, un placer. Se presenta Miko con una inclinación. Ok, escucha Miko, lo que te sucede, no es la primera que pasa, y lo sabes bien, mírame, yo también puedo verlos, decía Otaru a Miko. Y eso quiero saber, ¿acaso también naciste maldito? Preguntaría Miko. En eso, Otaru cuenta sobre los hechiceros y las maldiciones, tanto sus grados como su peligrosidad. Y esa sería todo, termina de explicar Otaru a la chica. Oh, entiendo, pero yo no tengo energía maldita, y tampoco tengo Kosei, decía Miko. En eso, Otaru llama a su sensei, desde su celular. Sensei, ¿estás ocupado? Preguntaría Otaru a su maestro excéntrico, desde su celular. Oh, bueno, estaba por ir a una misión en poco tiempo, ¿por qué? Decía Satoru. Verás, hay una persona que puede ver espíritus, sin poseer energía maldita, decía Otaru. Explícate, decía Satoru desde la llamada. Un relato después. Ver maldiciones pero, no posee energía maldita y no posee un Kosei, eso es sumamente raro, decía Satoru de primera vez oír ese tipo de condición. Por eso, pensé que sería conveniente llevarla a la escuela de hechicería, para ver si tiene solución a su problema, o de ser posible, que Miko sea una hechicera, decía Otaru a su maestro. Bien, si es así, tráela cuando pueda, tengo a alguien aquí que podría ayudarla con su entrenamiento, no tiene energía maldita pero es muy fuerte, además que es experta en usar armas malditas, querrá saber de ella, decía Satoru en la llamada. La llevaré hoy mismo, espero que esté ahí cuando llegue, decía Otaru para colgar la llamada. Bien Miko, estás de suerte, hay una persona que te va a ayudar con tu problema, pero debemos ir a Tokio, ahí está la escuela de hechiceros, decía Otaru. Oh, gracias. Una duda, ¿debo de transferirme a la escuela? Preguntaría Miko curiosa. Me temo que así es, considera esto como un programa de intercambio, con beca, respondió Otaru. Suspiro, bien, igual me será de ayuda, quizás este poder pueda ayudar a los hechiceros, decía Miko accediendo con una sonrisa, por primera vez. Ok, entonces Miko, vamos a Tokio, lo antes posible, decía Otaru para llevar a Miko a esa academia de hechiceros. Ella asiente, y de esa forma se retira con Otaru, para seguir charlando y saber más de la hechicería. Momentos después, en Tokio. Gracias a que fueron en tren bala, debido a su velocidad, tardarían en horas en llegar a Tokio. Y ahí, llegaron a dicha academia de hechiceros. Wow, debo admitir que es enorme, no me imagino cuántos alumnos estudian aquí, decía Miko sorprendida. Honestamente, no lo sé, ya que hace una semana que estuve entrenando para dominar mi energía maldita y mi ritual maldito, decía Otaru. Ya veo, pero ¿dónde está el tal? Decía sin terminar. Jejeje, hablan del hermoso y sexy Satoru Gojo, pues aquí tras de ustedes, dijo una voz tras de ellos. Y el peliblanco estaba ahí, en la pose de paz. ¿Este es Satoru? Preguntaría Miko atónita de verlo. Sí, dime Otaru-kun, ¿es ella? Preguntaría Satoru acercándose. Así es sensei, ella es Miko Yotsuya, el posible caso especial, decía Otaru. Ese sí, es un gusto conocerlo Satoru-san, decía Miko en una reverencia. Vaya, qué bien educada, me agradas, bien, entonces tú eres la chica que puede ver maldiciones y espíritus, y como dice Otaru no posees energía maldita alguna, decía Satoru notando ese detalle. Cosa que ella asiente, ya que estuvo experimentando esos fenómenos. Bien, entremos para hablar con Masamichi, va a quedar loco al saber de una nueva alumna con tu poder, decía Satoru entrando con ambos jóvenes dentro para el papeleo de transferencia. Minutos más tarde. Masamichi habría escuchado el relato de Otaru, y sobre el caso único de Miko Yotsuya. Así que le puso una prueba, en jaula sus peluches trajeron 3 maldiciones de categoría 4 que solo hechiceros podían ver. Y en eso Miko las ve y las describe como son. Sí, es oficial, ella puede ver maldiciones sin tener energía maldita, decía Masamichi algo sorprendido. ¿Eso le decía? Decía Miko nerviosa. Director Yaga, ¿hubo un caso similar a Miko-san? Preguntaría Otaru.
Así es, se llama Maki, es una usuaria hechicera con una restricción celestial, o sea que no posee energía maldita, pero sí un cuerpo con una fuerza, agilidad y técnicas de combate únicas que la compensan, es una alumna de segundo año, comenta Masamichi. Ya veo, así que Miko posee una restricción celestial, puede verlos, pero a cambio, no posee energía maldita ni menos fuerza física, respondió Otaru. Por así decirlo sí, dime Miko, ¿has notado algo en tu cuerpo que te hace, no sé, más fuerte? Pregunta Masamichi. Más o menos, ya que podía correr un poco más rápido que mis compañeros de clases y eso que no hago ejercicios, respondió Miko. Tal como sospechaba, es una restricción celestial. Bien, Satoru, lleva a la nueva invitada a conocer a ya sabes quién, creo que estará encantada de conocer a otro como ella, decía Masamichi. Una duda, si no les importa, preguntaría Otaru. Dila, ordenó Masamichi. No hubo otro caso, aparte de Miko y esa tal Maki, de poseer una restricción celestial, o sea alguien más experimentado que ellas, preguntaría Otaru de la nada. Y en eso, ambos, director y maestro, en especial, Satoru, recordó a cierto mercenario magistral, que casi lo asesina en el pasado. Es complicado, decía Satoru viendo a otro lado. No es ideal que sepas de él, aún Otaru-san, créenos, decía Masamichi serio. Ok, no pregunto más, bueno, ¿dónde está Maki? Preguntaría Otaru. Llegará en unos momentos, salió a hacer misiones con Panda en Saitama por una maldición categoría 1, piscina pública, decía Masamichi. Pregunta rápida, aquí igual se encargan de matar kaijins, ¿no? Preguntaría Miko curiosa. Correcto, la escuela de hechicería también está ligada y autorizada a la cacería y asesinato de kaijins y villanos cuando sea necesario, decía Satoru. En ese caso, no tendré que preocuparme por matar a unos cuantos kaijins y villanos, decía Otaru. ¿Es eso o que los maten a ustedes? Decía Masamichi. Entonces, ¿aceptan ser parte de la Academia de Hechiceros? Decía Miko decidida. Bien, en ese caso, Otaru-kun, tú serás el guardián de Miko hasta que llegue Maki para así, comenzar su entrenamiento, mientras Masamichi se encargará de la transferencia de escuela, ¿entendido? Decía Satoru. Sí sensei, Miko, vamos al campo de entrenamiento, para al menos, medir tus capacidades, decía Otaru. Miko asiente y lo sigue, y de esa forma, una nueva alumna se une al grupo de hechiceros. Pero de mientras contó Uma. Se vería de regreso al almacén, como después de los materiales que obtuvo, inmediatamente se puso a trabajar con todo, creando primero un autómata con los cabellos de herrero, por el Kosei para hacer mejores armas, y un cabello de Momo Yaoyorosu, y de esa forma obtener cosas a través del cuerpo. El títere usaba la energía maldita de Touma para crear cualquier objeto. Y usando los títeres de Chiyo, todos, los desarmaría y reaería a su manera, dejando solo el títere del tercer Kazekage. Pero creando 10 títeres poderosos que le serán de ayuda en su camino. Primero, Sakata no Kintoki. Una enorme marioneta equipada con una hacha, con un mechón de cabello de All-Might y además uno que aumenta sus ataques con energía maldita. Green Bull, títere de kimono verde con arma arrojadiza, poder de mechones, y vara, capaz de invocar raíces de sus dedos y atacar, y un mechón de un Kosei capaz de robar energía vital, ideal para el poder del títere. De Gauntlet, títere payaso con arma de bastón con picos, con un Kosei con mechón del musulmán para producir nitroglicerina y de esa forma atacar con pelotas explosivas altamente peligrosas. Lancer, Kosei mechón de caminar y Denki All-Might, equipado con lanza para rayos y fuerza descomunal. Morticia, cabello de Shoto Todoroki, capaz de manipular el hielo y fuego en sus katanas encadenadas. Baku, marioneta con los cabellos de Atomic Samurai, marioneta con espadas grandes giratorias peligrosas. DJ Shogun, títere sónico con la capacidad de disparar ondas sonoras peligrosas y poderosas, capaz de neutralizar oleadas. Kurobushi, títere con mechón de cabello de Endeavor, es capaz de cortar y atacar con fuego infernal. Onizake, títere espadachín de enorme espada con apariencia de Shinigami, mechón de cabello, Katsuki Bakugo, capaz de generar explosiones al rozar su espada, además de poseer mechón de cabello de Atomic Samurai. Finalmente, títere más poderoso, espejo, poder de mechón, único, marioneta capaz de poder obtener, almacenar y regresar ataques es el doble de fuerte, equipado con mechón de Satoru Gojo para obtener más poder de ataque, con 6 brazos adicionales.
Y así se completan las 11 marionetas, del Shikigami de los títeres. Sí, debo mejorar el nombre, decía Touma, viéndose como en eso todos los títeres desaparecen en círculos negros, algo que Touma descubrió de poder almacenar e invocar a sus títeres con solo gestos de legos. Ahora, a salir, decía Touma tomándose el día libre para salir y buscar zonas donde poder vivir. Viéndose momentos después estar en el centro de la ciudad, estando por celular. Entonces, ¿me estás diciendo que encontraste a una chica con la habilidad de ver espíritus? Sin energía maldita, wow, eso es de locos, decía Touma. Así es, ahora mismo estoy esperando a la llegada de Maki, la misma Maki que la va a entrenar, decía Otaru al ya saber de ella. Entonces serás su senpai en resumen, decía Touma con celular en mano sentado en un parque. Amigo, entre nos, sabemos de ellos, eso incluye a cierta persona con el mismo caso de Maki, menciona Otaru de cierto mercenario que está prácticamente muerto. Sí, de eso me encargaré yo, el hecho de que puedas, eso es. Otaru, Pokémon, decía Touma de ese detalle, un objeto del juego que literalmente decía su nombre para qué servía. Estoy perdido, ¿cuál era? Preguntaría Otaru al olvidarse y no saber de cosas que no pudo ver. Facepalm, Maxi revivir, decía Touma con el rostro marcado, ese objeto podría ayudar. Ok, luego regreso para traer ese objeto con mi ritual, ya que veo que Maki llegó, hablamos después, decía Otaru. Sí, decía Touma, mientras pensaba qué hacer ahora. Podría ver si hay algo por ahí o no sé, decía Touma mientras se mantenía sentado. Luego de eso, se puso a chatear en su celular, buscando qué hacer para distraerse un poco. Y cerca de él, pasando de forma casual venían 3 chicas. Una peliverde piel morena, otra pelirrubia de ojos verdes y la última, pelinaranja con mechón celeste. Y no solo eso, también estaba un grupo de chicas y más, al ver que estaba un chico peliblanco, moreno, ojos azules. ¿Y ahora qué? Decía Touma guardando su celular mientras se levantaba. Y supimos que estabas con Bradin, ¿acaso hay algo entre ustedes? Decía la pelirrubia a la peliverde. Claro que no, ya que solo le ayudan a ponerse en forma. Decía la peliverde de piel morena. Sí, comienza como arrogante y después viene el amor. Decía la pelinaranja. Oye Shaye, ¿esta no es esa novela de romance? Decía Alex. De paso se ve la escena como el peliblanco enviaba un beso a sus fans. Espera, ella es, pensó Touma sorprendido y atónito de verlas, esas chicas, la peliverde, su aura gamer, fitness, la chica que vio en solo un webtoon, su Lemates. O por Kami, pensó Touma congelado en el lugar. Esperen aquí, decía el peliblanco de la nada corriendo hacia el grupo de la peliverde, justo cuando Touma estaba ahí. Alex y Quack. Exclama el peliblanco de la nada, cómicamente chocando con la espalda de Touma, provocando que cómicamente cayese al suelo. Decía este reaccionando y volviendo del shock al sentir un ligero golpe. Y claro, esto era incómodo, para cualquiera que lo viera. Oye, amigo, ¿estás bien? Preguntaría Touma chasqueándole los dedos al frente. ¿Alguien tiene el número de ese muro? Preguntaba el peliblanco con espirales. En eso, Touma lo toma del cuello de la camisa y lo levanta, ahora dándole bofetadas para despertarlo. Eso dolió, decía aquel chico, sobándose la cara. ¿Estás despierto? Preguntaría Touma preparando otra ronda por si seguía inconsciente. No más golpes. Estoy despierto. Gritarían el chico peliblanco. Menos mal, pero ¿por qué corrías así de loco de la nada? ¿No ves que pudiste lastimar a alguien chocando? Decía Touma. De hecho fue todo lo contrario, pero bueno. Disculpa por eso, déjenme que me presente, soy Lucas Rowe, erotuber de la vida fitness, encargado de mostrar al mundo la vida de las pesas, decía Lucas. O sea, un adolescente fitness que sube vídeos de ejercicios, decía Touma en resumen. Créeme, te serán útiles a la hora de entrenar, decía Lucas. Bien, pero no respondiste por qué corrías, decía Touma. Es fácil, es por conocer a la chica que posiblemente sea mi pareja, decía el peliblanco apuntando al grupo de chicas. ¿La pelinaranja? Pregunta Touma al ver dónde apuntaba. No, la otra, decía Lucas.
La pelirrubia con ojos verdes, decía Touma con la mano en el mentón. El de cabello verde, ella es la diosa que estuve buscando, decía Lucas. Y pensaba que los fitness no tenía gustos gamer, pensó Touma. A lo que vería como el webtoon y el sueño de Lucas. Alex Jake, a ti te estuve buscando, decía el peliblanco de la nada apuntando con el dedo, cosa que sorprende a la peliverde, sus amigas etc. Touma, métete cuando sea necesario, pensó el peliverde riendo por dentro. ¿Para qué? Preguntaría Alex por la pregunta. Fácil, he buscado todo el tiempo a la diosa, la chica musculosa más fuerte que haya visto, decía Lucas explicando, por qué buscaba a Alex, a qué se dedicaba y además. Decir de su fetiche. Piernas, cabeza melón. Tu sueño es que una chica te aplaste la cabeza con las piernas, decía Touma, ya vio esto en el webtoon pero en la vida real suena más rarito. ¿Me tienes que estar bromeando? Decía Alex de la incredulidad. Es mi más profundo sueño, no me juzguen, decía el peliblanco rojo tomate. Patada. En segundos la pelirrupia le patea en la cara y después le da más patadas. Esto es por decirle esas cosas a nuestra amiga. Voy a querer igual mame igual Jorge, decía la pelirrubia. Enfermo mental, decía la pelinaranja pateando más fuerte. Ouch, decía Touma viendo la brutal paliza. te lo mereces por ese fetiche, grandísimo idiota, decía la pelinaranja, de nombre Shaye. Además, si quieres una cita con ella, a ella no le gustan los debiluchos, fíjate, ¿cierto Alex? Decía la pelirrubia a la peliverde, conocida como Alex. Bueno, yo, decía Alex al estar en su sí. Oye, aunque no lo crean soy fuerte chicas, decía el peliblanco de brazos cruzados. Así, pues este video dice otra cosa, decía Shaye, y sí. Grabo justo el choque de Lucas con Touma, cómicamente repitiendo el vídeo una y otra vez. ¿En qué momento sacaste el celular? Decía Touma sintiendo el verdadero terror. Créeme, esto es oro puro, pero aún así, ese peliverde me sorprende que te haya soportado su tacleada. Decía la pelinaranja repitiendo el clip. Hablando de ello, el peliverde no está mal. Oye lindo, dime, ¿tienes algo que hacer? Preguntaría Danny acorralando al peliverde. Jejeje, pues, yo, decía el peliverde nervioso. Danny, es en serio, lo primero que haces, es ver a un chico sin conocerlo y le coqueteas, decía Alex por la manía que tiene su amiga. Es Danny, ¿qué esperabas? Decía Shaye. En fin, eso de antes fue solo coincidencia, ese choque estaba claro que estaba actuando, decía Lucas. Sí, eso es muy seguro, decía Alex de forma sarcástica. Así. Ni que tuviese nada aquí abajo que, decía Lucas moviendo la camiseta de Touma. Solo para reflejarse un six-pack a todo volumen, Tomousi se tomó en serio los entrenamientos. Oh Dios, decía Alex al verlo así, con el cuerpo trabajado. 4, 5, 6, decía Shaye temblando al contarlos. Carajo, son six packs, decía Alex tapándose la nariz, evitando su sangrado. Bien, ganaste esta peliverde, pero la siguiente no ganarás, decía Lucas. Viejo, literalmente no estoy haciendo nada y dices que te desafío, ¿qué tienes en la cabeza? Decía Touma. Déjalo, él es así, decía Shaye de ese comportamiento. Así, bien, entonces te reto peliverde a un duelo de vencidas, por la mano de Alex, decía Lucas de la nada. ¿Qué? Exclamaron las fans en coro. Lucas. ¿Pero qué demonios dices? Gritaría Alex de eso. Te aconsejo psicólogos muy buenos a precios estables, decía Touma con su celular. Jejeje, veamos si te sigues negando, después de esto, decía Lucas, quitándose el chaleco, mostrando que debajo de sus prendas era sumamente musculoso. Ya. Lucas-sama, gritarían las fans. Lucas-sama. Demuestra su masculinidad, decía otra fangirl. Bien, duelo de boxeo, preguntaría Touma tronando los puños. A lo que Lucas al recordar las fuertes cachetadas, cambia por golpes, cosa que no le vendría bien. Mejor vencidas, eso es más masculino, decía Lucas sudando. Bien, decía Touma sentándose en una mesa, alzando el brazo listo. Excelente, espero que graben esto, decía Lucas entrelazando su brazo.
Ok, eso lo mismo lo haré. decía Shaye con el dedo pulgar. PST, Alex, ¿tú a quién le vas? ¿Al peliverde o loco de las piernas? Susurra Dandy. Prefiero que ese peliverde gane, es mejor ese que hacer cumplir el sueño de las piernas alrededor de su cuello. Decía Alex. A propósito, ¿su cabello es natural verde o se tiñe? Preguntaría Dandy. Parece natural, como el mío, sin duda. Decía Alex al notar ese detalle. En la lucha. Jejeje, bien, prepárate, el duelo inicia en 3, 2, 1, decía Lucas, y de una aplica fuerza. Moviendo el brazo de Touma. Grave error. Sonido de hueso roto. Un silencio se formó en esos momentos. Ouch. Shaye decía temblando al oír ese ruido de paso y ver lo que pasó. La escena, prácticamente Touma destrozaría a Lucas en el duelo, literalmente dislocándole el brazo de una. Ya, Lucas-sama, llamen a un médico. Exclama las chicas de Lucas. Ya. Ark, llamen una ambulancia, influencer herido, decía Lucas en el suelo. Oh carajo, quieto, te lo reacomodaré, decía Touma tomándolo y tratando de ponerle el hueso de vuelta. Quédate quieto. Si no entrara, decía Touma dando más fuerza. Pero por el dolor intenso que poseía Lucas, no se controla y empeora más. Tendré que usar lo otro, decía Touma alzando el codo, golpe. Ya. Crack, se oiría dándose un golpe de codo. Pero esta vez, si funcionó, se reacomodó de vuelta. Ahí, está en su lugar, decía Lucas al sentir la movilidad de su brazo. ¿Seguro? Decía Touma alzando el codo de nuevo. A lo que Lucas le muestra su brazo moverse. Eso me alegra, perdona que no te dijese pero tengo algo de sobrefuerza por trabajos pesados, músculos de chambeador, decía Touma sonriendo. Ya veo, está bien, no sabía lo fuerte que eres, dime, ¿cómo te llamas? Preguntaría Lucas curioso de esta persona. Touma, solo Touma, decía el mencionado. ¿Touma? ¿Qué clase de nombre ridículo es ese? Decía Shaye. Pero le da un sape, de parte de Alex por decirle su nombre. Shaye, no seas grosera con lo que dices, decía Alex regañando a Shaye. GRR, entre peliverdes se apoyan, decía la mencionada tocándose el chichón. Bien, lo admito, ganaste por ahora, pero eso motiva sin dudas a poder superarme más al ver un digno rival, decía Lucas. Lo mismo digo, jamás he tenido un rival fitness en mi vida, decía Touma con la misma emoción. Genial, dos tarados cabeza del músculo, decía Dandy. Así parece, decía Shaye, pero Alex no opinas lo mismo. Luego de un par de diálogos, ambos se despiden, pero algunas fans mostrarán molestias del peliverde por haber herido a su idol, aunque este último no le importaba. Bien, quiero irme, decía Touma dándose la vuelta. Pero sería detenido por la misma peliverde fitness de hace un rato. Espera Tomo-san, ¿no se te ha olvidado de algo? Preguntaría a Alex. Decía este revisando celular, billetera. No porque... decía Tomou de forma inocente. Lo olvidaste, ¿tu apuesta con Lucas, por mi mano? Decía Alex sonrojada. ¿Eso, que quién ganaba? Decía Touma congelándose. Veo que te hice refrescar la memoria, y dime, ¿lo dejarás de lado? Ya que vi que eso no te interesa mucho, decía Alex desviando la mirada. Pero por alguna razón, se sentía algo, resignada a que sea rechazada. No, claro que me interesa, pero, creo que no te gustará salir conmigo por ser algo, otaku y gamer, decía Tomou avergonzado. ¿De qué hablas? Yo soy una gamer, decía Alex. Espera. A ver, dime cuáles son las 3 armas más fuertes de Kratos en God of War Ragnarok, decía Tomou. El hacha Leviatán, las espadas del caos y la lanza de Draupnir, respondió Alex ante dichas armas. Bien, decía Tomou. Entonces, ¿a qué día deseas tener esa salida, de amigos claro? Decía Alex un poco nerviosa. Sábado, a las 2 de la tarde, lindura, decía Tomou guiñándole un ojo. Cosa que Alex se sonroja por llamarla linda. Ve bien, en ese caso, cambiemos números para estar en contacto, decía Alex.
cosa que Tomoe accede, y después de intercambiar números, se retira, por dentro alegre de tener una cita. No te creo, después de 7 años un chico sí se te acerco. Decía Danny feliz por su amiga. Sí, no creí tampoco, creo que le daré gracias a Lucas por esto. Decía Alex ya que Lucas, sin que se diera cuenta, junto a ambos. Tienes suerte, así podrás tocar y saborear su six-pack. Le decía Danny a su lado de forma coqueta. Grave error. 3, 2, 1. Danny, eres una pervertida. Gritaría Alex correteando a su amiga de la infancia. Kiara, ¿tú lo pediste? Decía Danny usando el celular, y mostrando una foto. Abdominales marcados. ¿Qué? ¿En qué momento? Preguntaría Alex de la foto. Jajaja, vencí a la amazona. Decía Danny victoriosa. Shaye solo veía la escena y niega con la cabeza, yéndose a fumar a otro lado. Volviendo con Otaru. Se vería al mencionado ahora estar en el campo de entrenamiento, con Miko para esperar a dicha persona de nombre Maki. Pero frente a ella, se vería a una chica de uniforme de cuero negro, cabello verde oscuro, piel pálida y una mirada entre aburrida pero a la vez seria con lentes, su cabello atado en una cola de caballo y con ella, tenía equipada una especie de lanza, ella era Maki Zenin. Bien, ya estoy enterada de todo, así que, ellos dos son por así decirlo los nuevos alumnos de la academia, ¿no? Preguntaría Maki viendo a Satoru. Así es Maki-chan, él posee un ritual maldito, basado en usar el vídeo a su favor y la chica, al igual que tú, posee una restricción celestial, respondió Satoru. Eso es nuevo, así que otra con restricción celestial y otro con técnica maldita de video. Bien, díganme ambos sus nombres. Decía Maki atenta de ambos. Miko Yatsuya. Decía Miko algo tímida. Soy Otaru, una milla, respondió Otaru. Bien, entonces Miko, desde ahora ayudaré en fortalecer tu cuerpo para adaptarse a armas malditas. Como tengo informada, posees una restricción celestial como yo, pero algo que no entiendo es que cómo puedes ver espíritus si no posees energía maldita. Decía Maki. Así es una condición, tampoco entiendo cómo es eso posible. Decía Miko. Que usted tampoco tiene y puede verlas, decía Otaru. De hecho no, de no ser por estos lentes, no podría ver ni una maldición. Decía Maki ajustándose sus lentes. Es entendible, ¿puedo dar una sugerencia, senpai? Preguntaría Otaru a Maki. Bien, eso sería. Decía Maki cargando en su alabarda. ¿Y si dijera que puedo ayudar en acelerar el entrenamiento de Miko-san, en unos minutos o horas, ¿te apuntas a ese método? Preguntaría Otaru. No me digas, ¿acaso tu técnica maldita puede hacerte crear cuartos virtuales? Preguntaría Maki alzando una ceja. Como debes saber, con mi ritual maldito, poseo la habilidad de convertir mi energía maldita en píxeles de vídeo y controlarlo, así que, si puedo manifestarla con mis manos, podría usarla en aparatos eléctricos, por ejemplo, una consola de PlayStation portátil, decía Otaru mostrando la consola en su mano. Bien, entonces. Decía Maki expectante. A lo que Otaru, usando su energía maldita en la consola, de repente, unos píxeles de color negro, aparece y toma a Maki y a Miko y una vez que las tienes, los absorbe dentro de la consola. Y ambas chicas, reaparecen en un mundo de videojuegos. Bienvenido a mi mundo, en ese lugar, puedo hacer lo que sea, como un dios que crea cualquier cosa, decía Otaru desde una pantalla virtual. Increíble, Otaru-kun, ¿puedes hacer esto? Decía Miko sorprendido. Bien lo admito, esto sí es increíble, entonces aquí aumentaremos el entrenamiento en hoy. Decía Maki asombrada pero no lo demostraría. Así es, usaré el avance rápido para acelerar el entrenamiento, imaginan que están en un vídeo de películas, y al presionar acelerar vídeo, aumenta la velocidad de la reproducción de vídeo, así será fácil para ustedes y para practicar combates reales, les doy unos enemigos con que matar, decía Otaru preparando a los seres que ellas van a enfrentar. Oh carajo, ¿acaso es una expansión de dominio? Decía Maki con los ojos abiertos al ver esos datos como videojuegos. No es una expansión de dominio, si lo fuera, ya habría usado un sello de mano y decir un cántico, pero estoy usando una consola para esta ocasión, así que comience el juego, decía Otaru.
Y en eso, cerca de las dos chicas, aparecen unos seres que ambas reconocen en las películas de ciencia ficción. Seres parecidos a personas, pero con piel podrida, ropa chamuscada y que posee un apetito voraz por los humanos. ¿Ya? ¿Esos son? Decía Miko asustada. ¿Zombies? Gritó Maki alzando su alabarda. Ahora que está hecho, Maki-senpai, es tu turno, ayuda a Miko-san en su entrenamiento, decía Otaru. Bueno, probemos. Decía Maki dando un enorme salto al aire, y de un movimiento con su lanza. Crash. Uno de los zombies es partido en dos. 5 puntos, decía de la nada como un videojuego. Wow, admito que no me gustan mucho los videojuegos, pero cuando es realidad es diferente. Decía Maki sonriendo. Miko-san, tu turno, esto es un entrenamiento, decía Otaru en la pantalla virtual. Bebe bien. Decía Miko, tomando una cuchilla maldita que Maki le prestó. Otaru presiona un botón en que se ve el vídeo acelerar como una vídeo de películas y se ve que se acelera para así progresar rápidamente. De esa forma, Maki y Miko se pusieron a matar zombies para entrenar, y de paso, ganar experiencia más rápido. Y usando ese método de avance rápido dentro de la consola, que solo pasó unos 10 minutos, ahí pasaron unos 10 días en la consola. Carajo, esto es estimulante. Decía Maki emocionada, mientras cortaba la cabeza de 4 no muertos de un corte. Sí, y yo dejé de tener miedo. Decía Miko clavando su cuchilla en el cuello de otro zombie, rajándoselo al estilo Assassin's Creed. Ya que ellas sin que se dieran cuenta las dos, su percepción del tiempo, fue de unos 10 días, pero en donde está Otaru, solo han pasado unos 10 minutos. Bien, 10 días, ¿y no paramos de matar? Decía Maki sintiéndose viva y salvaje en esos momentos. En eso, unos pasos sonaría, lo que llamaría su atención de las dos. Pero no es un zombie, sino que era una persona de gabardina oscura y lentes oscuros y su peinado atrás. ¿Quién carajos es él? Decía Maki alzando su ar. Sea quien sea, no da una aura buena. Decía Miko. Chicas, les presento a Albert Wesker, decía Otaru desde el exterior. ¿Qué? Un segundo, ese personaje no es. Decía Miko sin terminar. El mencionado solo alzó la mano, viéndose como una materia oscura empezaba a moverse como tentáculos. ¿Me tienes que estar jodiendo? Decía Maki por el oponente que Otaru creó. Deben saber que Wesker es un super soldado, gracias al virus T, así que posee fuerza, velocidad y agilidad, y no olvidar que tiene entrenamiento militar, por eso, es un oponente difícil de derrotar, decía Otaru. El monstruo se lanza y ataca, enviando un golpe a Maki, quien rápidamente se cubre con la lanza. Cosa que para su sorpresa es arrastrada, hasta atrás. Mierda, es putamente fuerte. Decía Maki temblando sus músculos. Wesker no por nada es uno de los jefes finales, así que, matarlo no será fácil chicas, decía Otaru. En eso Miko trata de apuñalarlo por la espalda, pero este le responde con una patada al estómago que la manda de volar. ¡Oh diablos! Decía Miko con dolor tocándose la zona herida. Cosa que el super soldado, brillaría sus ojos carmesí y se acerca a la chica debilitada, solo para que Maki trate de cortarle la cabeza. Pero lo esquiva fácil. ¿Es en serio? No creí que este personaje de videojuegos sería así de fuerte. Decía Maki al ver que apenas le seguía el ritmo, gracias a su restricción celestial. De la nada, este ser sacaría escombros del suelo con un brazo, y los empezaría a arrojar. Mierda, Miko, cuidado. Exclama Maki tomándola a gran velocidad, corriendo para evitar ser aplastadas por los escombros. De nada sirvió, ya que como Flash, tenía una velocidad que parecía teletransportarse, apareciendo frente de ambas y derribándolas de un golpe. Exclamaron ambas tratando de recuperarse. Escuchen chicas, ustedes poseen una restricción celestial, por lo cual, úsenla para al menos, casi igualar su velocidad y si trabajan en equipo, lo lograrán, aconseja Otaru. Cosa que ambas se levantan, se miran y asienten, de esa forma empezarán a correr alrededor. De paso lanzándose y usando alabarda y cuchilla, cortando los laterales con fuerza, evitando de paso un golpe atronador. De paso, ambas esquivando, atacando y de una, Maki le cortaría con su alabarda la cara al super soldado, al punto de cortarle sus gafas. Y ahí vería sus ojos, amarillos rasgados, sin duda que este personaje, dejó de ser humano.
A lo que a una velocidad, fue a atacar a Maki, ya que al ser un militar, sabía exactamente a quién debía de tomar en cuenta quién es una amenaza. Y le da una patada en su estómago, haciendo que la mencionada sea derribada. Aquí. Miko ataca apuñalándole la espalda, directamente en la espalda, profundamente. El supersoldado se quedó quieto, pero de la nada, Miko ve como algo rojo y viscoso salía de la herida. ¿Pero qué? Decía Miko abriendo los ojos del horror. Ya que unas especies de zarcillos en forma de tentáculos, empezaría de salir de su cuerpo y en eso, se quita su ropa superior y con su brazo derecho, sacaría un pedazo de metal, que con eso tendría una hoz para cortar a ambas. ¿En serio? Tiene una transformación. Decía Miko gritando. ¿El virus muta al portador, lo olvidas? Preguntaría Otaru. Cos, aún estoy de pie. Decía Maki y de un salto, se lanza para atacarlo desde arriba. Pero en segundos sería atrapada por esos tentáculos. Maldito deforme. Gritó Maki casi siendo estrellada al suelo. Pero Miko la salvaría cortando esos tentáculos. ¿Cómo demonios lo venceremos ahora? Decía Miko con miedo al ver que esto se volvió difícil. Chicas, ¿cuál es la debilidad de todo zombie? Preguntaría Otaru como una pregunta muy válida. Y claramente, ambas tendría un clic en sus cabezas al recordar cuál es la debilidad de los zombies. La cabeza. El problema es que está cubierto, será difícil llegar a él. Decía Maki analizando qué podrían hacer ambas. Usen el terreno a su favor, ya que pueden que encuentre algo, quemarlo o incluso encontrar un arma de fuego. ¿Se les olvida que están en un mundo donde encuentran armas? Preguntaría Otaru. Ambas cómicamente muestran el escenario totalmente vacío, literalmente solo ellas y el monstruo, sin estructuras. Cosa que Otaru con vergüenza teclea de nuevo. Y ahí, el paisaje cambia, a una ciudad en llamas. Bien, mejor. Un lanzallamas. Decía Maki con una sonrisa malvada, tomando el arma. Y con ella, Miko toma el cuchillo y decide calentarlo al fuego, mientras Maki encendía su lanza. Estás más que jodido. Decían ambas con ojos rojos, volviéndose a lanzar al boss. Inténtelo, decía Wesker como si fuera superior a ellas. Y así, volverían a pelear para demostrar quién va a sobrevivir. Y después de unos minutos de haber peleado, se ve a Wesker totalmente rostizado y debilitado por los constantes ataques de ambas chicas. El juego se acabó. Gritó Maki, quien de un corte de fuego de su lanza, literalmente le cortaría la cabeza al boss, matándolo. 700 puntos, decía el mensaje antes de desaparecer. Y un anuncio que dice, congratulación aparece por derrotar al jefe. De esa forma, ambas con heridas volverían al mundo real, cayendo cómicamente al suelo. Eso fue. Decía Miko tratando de recuperar el aire. Todo eso fue real. Susurraría Maki tomándose el pecho, literalmente eso fue lo más difícil. En eso, Otaru se acerca. Lo siento, pensé que poner a Wexer para que puedan enfrentar y así no tengan dificultades con cualquier enemigo o maldición, decía Otaru. Pero después las felicita. Pero aún así, lo lograron, Miko-san, avancaste en tu entrenamiento como hechicera, sin duda mi plan funcionó, decía Otaru. Pero de la nada siente un instinto asesino, viendo como ambas lo veían con ojos rojos. Otaru Barra-kun, tienes 3 minutos para empezar a correr. Decían ambas con voz de ultratumba. A lo que Otaru sin dudar, crea alas de vídeo de ángel, siendo la habilidad de Eugene Sims y empezará a volar de forma desesperado para no morir a manos de ellas. Vuelve aquí, vas a morir. Gritarían ambas de la ira, persiguiéndolo como locas. Momentos después. Se vería como llegando a la escuela Jujutsu, llegaría un Tomou, viendo su celular, debido a un mensaje enviado por su sensei. Espero que Otaru esté aquí para partir antes, esta misión parece importante, decía Tomou leyendo el mensaje. En el mensaje. Tomou-kun, necesito que vengas ahora, ya que Otaru está aquí y ambos van a hacer su primera misión. Postdata, ven rápido antes que Otaru muera a manos de 2 chicas que están furiosas de él, ahí decía el mensaje de su sensei. ¿Morir? Decía Tomou alzando una ceja, pero al llegar al patio de hechiceros, su sudor se hizo más grande.
Ya que con heridas cortantes, se vería a una Maki y Miko estar sentadas encima del cuerpo moribundo de Otaru, luego de según ellas pasar por un infierno, de alguna forma lograron alcanzarlo y ambas darle una paliza por casi matarlas. Adivino, Otaru se pasó esta vez, decía Tomou acercándose. ¿Usted es? Decía Miko algo insegura de saber quién es él, ya que no se dio cuenta debido a estar distraída por castigar a Otaru. Tomou, para servirles, ahora antes que me digan lo sé todo, Otaru, fue irresponsable de tu parte darles un enemigo así de peligroso a ambas, no pudiste usar un simple tanque, decía Tomou al moribundo. Ark, pensaba que con la restricción celestial de Maki, podría igualar, no creí que esto pasara, decía Otaru aún adolorido. Aún así, vimos que hemos mejorado así que por eso no morirás, decía Maki. ¿Qué tan difícil era ese jefe? Decía Tomou interesado. Es Albert Wesker, respondió Otaru, con el nombre de aquel personaje. Mándame a ese mundo ahora, pediría Tomou ya interesado. Será después, ya que Sensei nos está esperando, decía Otaru de ese detalle. Momentos después. Bien, al parecer tenemos la misión de ser apoyo de un tal Megumi, se dice que debemos asegurar un objeto maldito altamente peligroso, y que por ningún motivo debemos comerlo, según Satoru, decía Tomou. Así parece, me pregunto cómo será ese tal Megumi, preguntaría Otaru. Pero al acercarse a una escuela, el poder de energía maldita disparada alarmó su sistema, viendo ahora toda la institución cubierta de un aura morada. Creo que vamos a saberlo, decía Tomou al ver que aquí las cosas estaban difíciles. Vamos, antes que se compliquen más, decía Otaru entrando a dicha escuela. Nota, eran de noche debido a que fue recorrido muy largo, fin de nota. Y como en la historia original, un chico de cabello oscuro con su uniforme de la Academia de Hechiceros, invoca a sus Shikigamis para destruir a las maldiciones. En eso se ve como una maldición se posa en medio de la entrada, con forma de calavera. TSK, Lancer, decía Tomou con una pose. Cosa que del cielo, un círculo emerge y en segundos la maldición es eliminada por un ser con lanza y kimono azul. Te dije que sería mejor titiritero algún día, decía Tomou con su nuevo títere. Tomou, ahora no es el momento, concéntrate, decía Otaru con alas de vídeo y el hacha Leviatán en mano. La energía está en la cima, hay presencias heridas, decía Tomou invocando en otra pose de manos, al tercer Kazekage. Usando su arena ambos asedian como una plataforma hacia el piso último. Salva a los civiles de aquí, el de la cima es mío, decía Tomou al ver que tenían que separarse. Entendido, ángeles, al rescate, decía Otaru creando a esos ángeles de vídeo, de ese juego de Infamous Second Son. Rescatando a los civiles y ponerlos seguros. Y justo llegando a la cima, Tomou ve una escena algo peculiar. Ya que estaban dos personas y una maldición tratando de devorar a un pelirosado que tenía de entre sus dientes, un dedo. Y ve como una maldición enorme los sometía, pero antes de poder atacar, ve como el pelirrosado tomaría dicho dedo y. No lo hagas, gritaría al pelinegro, pero sería tarde, el pelirrosado atrapa el dedo con la boca y en segundos, se lo traga. Y el ambiente se tensa y Tomou siente el cambio de energía maldita, algo que su sensor volvería loco. Algo pasó, ya que en segundos la maldición enorme explotaría en pedazos por el pelirrosado. Pero el chico pelirosado, era otra historia. Ya que en su rostro, se mostró unos tatuajes y poseía dos ojos extras. Esas marcas negras no eran otra cosa, más que una posesión, y de las peores. Y en un segundo elimina de dicha maldición como si nada, algo era claro, ese chico ya no era humano. Ajajajaja, empezó a reírse descontroladamente esa persona, o abominación, lo que sea, de forma desquiciada, como si hubiese vuelto a ver la luz de la luna. ¿Dónde está la gente? ¿Y las mujeres? Decía esta persona ya no siendo el de antes. Cosa que el pelinegro, estaba por usar su ritual para invocar a cierto Shikigami. Mierda, esto no puede ser, decía Megumi aterrado, mientras trataba de invocar a sus Shikigamis, el chico que antes conoció, ahora no era nada más que una maldición. Pero para sorpresa de no solo Megumi, sino también para Tomou, es que la mano se mueve solo y va a su quijada, deteniendo al ser que se apoderó de su cuerpo. ¿Aún puedes moverte? Decía Sukuna. Es mi cuerpo, ¿no?
¿Qué se supone que haces controlándolo? Preguntaría el pelirrosado. ¿Qué rayos significa esto? Porque no puedo controlar este cuerpo. Exclama el ser Kuruen, sería el rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna. Porque es mío, ya te lo dije. Decía el pelirrosado como si nada. Alto ahí, Yuji Itadori, tú ya no eres más humano, por ende, deberé de exorcitarte cueste lo que cueste, decía Megumi a punto de invocar a uno de sus Shikigamis. Y otra voz, sería escuchado por ambos. Oye, el de las marcas, se supone que tú eres Sukuna, ¿no? Preguntaría un Touma relajado caminando con las manos en los bolsillos, pero Lancer y el tercer Kazekage tras de él. Cosa que el pelinegro no se percató de su presencia y más el otro chico de nombre Yuji Itadori. Espera. ¿Quién eres tú? Preguntaría el pelinegro de ver a este chico. Oh, recién nos conocemos, Touma, reciente alumno grado especial de la Academia Jujutsu primer año, enviado aquí con un amigo para ser de seguridad, decía Touma presentándose. Cosa que toma por sorpresa a los presentes. ¿Qué? ¿Grado especial? Decía Megumi sin creerlo, aunque más interesado eran esos seres tras de él. Así, este sería el primer encuentro que tendría nuestro prota, junto a esos dos. Pocos sabían todos, que la lucha de Sukuna y Touma no acabaría hasta el final, era el inicio de una batalla que marcaría todo. En el siguiente capítulo, el rey de las maldiciones versus el Puppet Master, no se lo pierdan. Continuará.